buenas noches. Bueno, como cada día viernes tenemos este encuentro de coloquios. Coloquios que son en el fondo instancias para poder pensar, para poder reflexionar, poder meditar, poder conversar con nosotros mismos. Y yo quisiera un poco compartirles lo que estuve compartiendo durante toda la semana en las redes, que era el tema de la inseguridad en uno mismo. Y como mi intención precisamente no es hablar de psicología, sino que un poco hablar de la vida, de filosofía, de literatura, hoy quisiera un poco traerles algunas citas y desde esas citas hablar, conversar. Y hay un autor que a mí siempre me ha gustado desde pequeño, que es William Shakespeare, el dramaturgo. Y hay un acto en el cual él plantea lo siguiente, dice: nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder lo que con frecuencia podríamos ganar por miedo a intentarlo. Alguno dirá, ¿a qué se refiere? Y en esta obra que de Hamlet, en el fondo Shakespeare nos plantea de que en la inseguridad, frente al tema de la inseguridad en uno mismo, el mayor enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en nosotros, difícilmente los demás van a creer. Y lamentablemente esa inseguridad muchas veces se ve, se nota, trasciende. Y por eso Shakespeare, cuando planteaba, decía: nuestras dudas son traidoras, es decir, nosotros, la duda que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y estas son las que nos hacen perder. Es decir, la misma duda que tú colocas en ti es la que te hace perder. Y el miedo es el que nos impide continuar. Por lo tanto, cuando uno muchas veces se pregunta o le preguntan: ¿y cómo trabajo la inseguridad en mí mismo? La respuesta es muy simple y muy clara. No busques el apoyo, la propuesta o la ganancia del otro. El primer paso precisamente para poder ganar en seguridad en ti mismo, eres tú quien se la debe dar. Y el primero al cual debemos atacar son esas dudas que nosotros tenemos de nosotros. Esos cuestionamientos que nos hacemos en el silencio de nuestra conciencia de podré, no podré, se sabrá, no se sabrá, se notará, no se notará. Y atrevernos a tirarnos hacia adelante. Atrevernos a dar ese voto por nosotros. Y vuelvo a insistir, y no esperarlo de terceros. Alguno estará diciendo ya, entonces el tercero no importa. Sí, el tercero claramente importa. Pero el primero tenemos que ser nosotros. Los primeros que nos debemos aplaudir, los primeros que nos debemos apoyar, los primeros que nos debemos garantizar es nosotros mismos. Uno estará preguntando, pero ¿y de qué modo podemos hacerlo? Con palabras externas dándonos ánimo, palabras internas dándonos ánimo, con gestos externos dándonos ánimo, o pequeños mimos, pequeños gestos de confianza, o tener gestos internos hacia uno. Tranquilo, vas bien. Alguno diría, pero ¿y por qué no mejor lo esperamos de un tercero primero? Para que así sea otro el que nos ayude. Y aquí vuelvo a insistir. Hay que construir una casa con bases sólidas. Y desde abajo. Para que la roca sea la que la sostenga. Esa roca tenemos que ser nosotros. Esa base
tiene que ser nuestro propio apoyo hacia nosotros mismos. Por lo tanto, esa inseguridad tiene que nacer de una seguridad que nosotros mismos nos demos. Y buscar dejar de lado las dudas, hacer oídos sordos, buscar dejar de lado los miedos, hacer vista ciega y cerrando los ojos, ir hacia adelante, quemarse, intentarlo, jugársela. Luego hay otro autor que ya varios me han escuchado, que también un autor de cabecera mío, y el leerlo me cambió la vida. Y cada vez que lo leo me doy cuenta que cada vez sé menos. Y es Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Y Lewis dice en su libro Mero Cristianismo: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. ¿Por qué saco a relucir esta frase? Porque alguno estaría diciendo, bueno, ya después que nos dijo que el primer paso para trabajar la inseguridad en nosotros mismos es darnos nosotros la seguridad, nos vamos a empoderar, vamos a ser como unos soberbios, unos que podemos todo solo. Y no, ese tampoco es el camino. El correcto camino es ser hombres, mujeres, humildes. Y nunca olvidemos que la palabra humildad viene del latín humus, y humus significa tierra. El que es humilde es el que tiene los pies bien puestos en la tierra, no el que está debajo de la tierra, sino que está sobre la tierra, firme, claro. Por lo tanto, cuando Lewis nos decía, la humildad no es pensar menos de ti mismo, no te entierres. La inseguridad claramente se va a trabajar en la medida en que yo mismo me dé seguridad, pero me dé una seguridad real, no una seguridad irreal. No es que me crea algo que no soy, sino que la humildad me va a ayudar a ponerme verdaderamente en mi realidad, ni escondiéndome bajo la tierra, ni poniéndome por sobre la tierra, poniéndome en el lugar donde tengo que estar. Y cuando comenzamos a trabajar y a darnos cuenta de que esta casa que hablábamos al principio, de dónde había que construirla, sobre base sólida, tiene que ser de muy buen material. Ese material somos nosotros. Nuestros valores, nuestros códigos, nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Y en consecuencia, para ir construyendo una sana seguridad en nosotros mismos y sacando esa inseguridad, primero somos nosotros, pero luego tiene que ser ese grado de humildad, esa verdadera realidad de saber quiénes somos, de saber qué es lo que somos, de saber en qué es lo que creemos, qué es lo que queremos. Y ahí seguir construyendo. Luego seguimos con otra autora que es Virginia Woolf, esta novelista, y ella en una de sus obras que se llama Una habitación propia, plantea que nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte sentir que eres lo que no eres, y si lo hacen, eso no durará mucho. Si te sientes inseguro, es porque aún no te conoces. Y aquí volvemos y la imagen es muy linda porque volvemos un poco a este concepto de la humildad de Lewis. El ser humilde no significa hablar mal de mí mismo o menos de mí mismo, sino que significa hablar de mí mismo con realidad, con verdad, con transparencia. Y Woolf acá nos plantea lo mismo, es decir, si hay otros que te hacen creer que vales menos, están equivocados. El modo para darte cuenta que tú vales es conociéndote. Y si hiciéramos volviendo a hacer este juego de la construcción de la casa, si decíamos que la casa se construye desde abajo y se construye con buenos materiales, quizá Woolf acá nos diría: y aprende a saber qué materiales son.
Aprende a conocerte a ti. Atrévete a decidirte, a definirte cuáles son tu posición política, cuál es tu posición religiosa, cuál es tu posición en la vida. Defínete. La definición es una de las grandes muestras de la madurez en la vida. La indefinición es una gran muestra de inmadurez en la vida. La definición es la que nos da seguridad en la vida. La indefinición es la que nos carcome con su inseguridad. Por lo tanto, este tercer paso del conocerse a sí mismo ya es precisamente un grado de madurez. Y finalmente, no quiero no tocarlo, porque ya este es un clásico de los clásicos, a nuestro gran amigo Tolkien, J.R.R. Tolkien, en El Señor de los Anillos. Incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Todos sabemos que esa persona más pequeña se refería a Frodo, de Hobbit, que los demás lo miraban con desdén. ¿Quién nos va a salvar este? Y mirado también desde la perspectiva del Evangelio, solo el que sea como un niño, el que tenga el corazón de niño, podrá entrar al reino de los cielos. Y esto es interesante porque en el fondo, en este coloquio sobre las inseguridades de uno mismo, nuestra mayor seguridad es ser nosotros mismos. Es no olvidar a ese niño o a esa niña que llevamos dentro. Sonreír como ese niño o esa niña de antaño. Y tener la certeza de que nunca dejamos de ser quienes somos y lo que somos. Y por eso es tan lindo en la práctica del andinismo, es que a uno siempre le enseñan que cuando uno se pierde en una ruta camino a la montaña, nunca hay que seguir adelante, hay que volver hacia atrás, hasta donde uno sepa dónde uno estaba. Porque si uno sigue hacia adelante, ya perdido, más perdido va a estar. Y pasa un poco lo mismo en la vida. Todos nos perdemos en la vida, todos, en algún momento y varias veces. Y cuando nos perdemos, no hay mejor consejo que volver a las raíces, volver a lo original, volver a lo auténtico, volver a ese más pequeño que puede incluso cambiar el curso de la historia. Por lo tanto, cuando en algún momento nos sintamos inseguros de nosotros mismos, no busquemos soluciones mágicas, externas, esotéricas o raras, sino que quizás tal cual como Agustín en su poema Hacia Dios, tarde te amé, hermosura tan querida, tarde te amé, tanto que te buscaba afuera y sin saber tú estabas siempre dentro. La verdad nunca está tan lejos. La verdad está en nosotros. Y cuando inseguros nos sintamos, hagamos este ejercicio de introspección, de primero buscar ese aliento en nosotros, luego de presentarnos con verdad ante nosotros, luego de conocernos a nosotros, pero finalmente de creernos a nosotros. Ahí está la clave del trabajo de la inseguridad. No está afuera, está dentro. Y no está tan lejos, está cerca. Volvamos a nuestros ideales, volvamos a nuestros valores, volvamos a nuestras opciones. Y quizás termino con una frase de una de las entrevistas hace poco del eternauta Juan: todo lo viejo siempre funciona. Así que aquellos que se sientan inseguros, tranquilos, dense su tiempo, dense su espacio y créanme que la respuesta la van a tener dentro suyo. Solo basta que vuelvan a creer en ustedes. Espero que haya sido de ayuda y Dios los bendiga a todos. Chao, chao.